Sí, sí, como que pudimos hacer buen match porque yo tenía que aprender de no estar tan directa porque eso me causa puros problemas, ¿no? Entonces con eso nos juntamos justo por ser así como que directos, honestos. ¿De qué choques culturales te diste cuenta ahí en ese tiempo con tu pareja? Obviamente tuvimos tema que siempre, o sea, es algo súper básico, súper de estereotipos, es quitar zapatos. Entonces, obviamente, mi pareja no era acostumbrado a quitar zapatos entrando a casa y yo no, pues tienes que tener pantuflas, tienes que quitar zapatos porque venías de calle, entonces también él no tenía té, entonces era algo de como que no, pues a mí sí me gustaría que tenemos tecito, pero son como que más detalles, o sea, así choques grandes, grandes no puedo como que recordar ahorita. Antes, en el vivo, nos dijeron el tema de, pues, ese estereotipo, ¿no? Las ucranianas son más frías, porque nos hicieron esa pregunta. ¿Es verdad que en Ucrania no se sonríe? ¿No? Y ya nos explicaste que, bueno, tal vez no a la primera una persona desconocida, pero te la tienes que ganar. Por ejemplo, en la comunicación, no sé, cercanía, los mexicanos también son más, pues, de tacto, ¿no? O sea, como tocan más. Bueno, yo creo que eso en alemanes y ucranianos tenemos en común, somos un poco más como gatitos, ¿no? Reservados. Así de, okey, sí, me puedes tocar, pero no tanto, por favor. Sí, sí. No sé, en ese, pues yo creo que ya sí, pues cuando hablamos de parejas, pues es algo lógico que pues tú quieres tocar tu pareja, entonces sí, con eso no sentí tanto. No sé, en cuestión de como calidez, obviamente pues estás con tu pareja y otra vez mi pareja es de Monterrey del Norte, entonces yo siento que también ellos sí, igual como nosotros, un poquitito más fríos. Los regios. Yo creo que sí, también un poquitito más fríos, un poquitito más reservados, más directos, entonces yo siento que en eso nos Hicieron juntamos buen match. bastante. Sí, sí, como que pudimos hacer buen match porque sí, él está súper directo y yo estoy súper directa, demasiado. Ahorita yo tenía que aprender de no estar tan directa porque eso me causa puros problemas, ¿no? Entonces con eso nos juntamos justo por ser así como que directos, honestos. Por eso yo creo que pues estamos juntos, no sé. Claro. Escuché una anécdota tuya donde creo que pediste un té, pero te dio un tequila, ¿no? ¿O qué fue? Sí, sí, eso fue justo a primera llegada a Ciudad de México, cuando yo tenía que venir desde Macao y son muchos vuelos, yo tenía que ir a Hong Kong y después, y bueno, son como escalas y siempre en aeropuertos y en aviones siempre ponen aire, entonces yo venía así como que con mucho frío y también es muy interesante que creo que fui en junio, junio es temporada de lluvias, y yo acuerdo muy bien checar la temperatura, y yo checo y yo veo, bueno, Macao tiene casi 30 y México igual como que llega a 27 y yo, bueno, no va a haber tanta diferencia. Y no, hombre, o sea, estaba de locura porque Macao tiene humedad altísima y estos 30 te sientes como en un vapor. En México con 27 y lluvia por las tardes, la temperatura baja. Entonces yo todo el viaje me sentía horrible frío, yo necesitaba como que taparme más. Y lo primero, cuando ya llegué por fin, después de todo este viaje, ya llegué por fin a casa, le pregunté, oye, ¿y tienes algún como que tecito, algo para calentarme? Porque ya no puedo. Y fue, pues aparte, no sé, más que 20 horas estando en el viaje. Y él me dice, no, hombre, no tengo nada. Lo único que él tenía es su tequila en congelador y me dijo, bueno, te voy a servir un shot de tequila para que te calientes. Y yo, pues, wow, ok, sí, pues vacaciones. Él me sirve este shot, yo acuerdo, me dejó así como en mesa y yo estoy como que desempacando. Yo agarro este shot, lo tomo completo, lo pongo y él así en shock de como, pero no se toma así. Y yo, por, o sea, no, pues están disfrutando traguitos y eso justo fue muy chistoso como, A ver, dame otro más. no, no, pero sí está interesante porque en Ucrania obviamente los tequila pues tú tomas en shot completo, no es que lo tomas por traguitos. Este mismo viaje, mi primer choque fuerte fue que aquí se toman shot de tequila o mezcal combinando con cerveza y toman un poco cerveza, un poco de algo más fuerte. En Ucrania en general no te combinas la cerveza con algo más fuerte, que siempre te dicen que eso justo te puede causar cruda muy No, pues fuerte. sí. Pero bueno, si tomas los shots, pues sí.
Pero sí, eso fue chistoso. Obviamente ya después de eso empezamos a tener tecito, le compré tetera, no tenía nada. Debe ser a un hogar de chico, ¿no? Lo típico, o sea, "Ah, es que yo solo tengo mi alcohol y ya, y la cerveza". Sí, sí. Yo me acuerdo cuando era estudiante, yo tenía cerveza, mostaza y ya, con eso. Sí, Y sí, no. sobrevivía. Sí, no tenía muchas cosas, sí. También leí que te sorprendiste bastante cuando fue el nacimiento de tu hijo, de cómo se maneja el tema del parto acá. Sí, sí, es un poco diferente. ¿Cómo sería en Ucrania, por ejemplo? Ahorita justo lo que me sorprendió más, que aquí en México muchas más chicas, muchas más mujeres escogen tener cesárea en vez de parto natural y en Ucrania mucho más mujeres al revés, como que quieren a fuerza, quieren tener parto natural, están listas como que medio sufrir. Para ellas cesárea es algo como que súper malo. Yo pienso que las mujeres donde sea, tienen que poder escoger de verdad, porque es algo que yo siento que cada una debe de poder escoger y planear bien, pero sí me sorprendió que en hospitales públicos en México muchas veces sí te pueden hacer cesárea. Como que yo siento que muchos doctores también prefieren eso por comodidad, porque tú sabes que a esta hora vas a hacer cesárea, 15 minutitos y ya estás listo. Con una chica que tiene parto natural puedes esperar horas en lo que tiene contracciones y no puedes estar listo. No sé si me explico. Si tú te puedes identificar con los choques culturales, únete a mi grupo privado de WhatsApp donde subo contenido exclusivo. El link está abajo en la descripción. En Ucrania, en hospitales públicos, de verdad tenemos muy buena medicina, eso sí tengo que mencionar, pero yo tengo mi amiga que tenía parto muy prolongado en un lugar, en un hospital público, y de verdad ella sí necesitaba cesárea y ella pedía y ella decía, por favor, ella naturalmente es súper delgada, pero demasiado delgadita. Y al final, como por manipulaciones y por temas, le estaban como que empujando panza, etcétera. El doctor era muy como intenso, como que pro parto natural a fuerza y tiene ciertas como condiciones médicas ahorita su hijo por gracias a ese parto. Y si el doctor no era tan terco y pudo decir, bueno, ya sufriste demasiado, vamos a hacerte cesárea, probablemente pudieron evitar ciertas como cosas. Ahorita ya todo bien con su hijo, pero le costó años de terapia muy intensiva y años estar muy como que resolviendo temas que pudieron prevenir, ¿no? Y al revés, por ejemplo, en México pasa también que completamente sana mujer le van a decir, no, no, tú con cesárea, ¿no? Y al revés, a lo mejor ella pudo tener parto natural, ¿no? Pero al final yo creo que cada uno mejor que escoge y obviamente en hospitales privados ya puedes escoger lo que sea. Yo quería al revés, yo quería como parto natural y si no se puede, obviamente yo no estaba como que, pues me da igual, yo quiero sobrevivir, ¿no? Y yo acuerdo que mi doctora me dijo que si tú con tu peso, con tu término y con tu hijo, si tú tendrías que tener parto en hospital público, no te dejarían tener parto natural nunca. Ok. Como que a ellos les dan miedo bebés grandes y parto natural, etcétera. Me dijo que no, ya sí o sí te tenían que hacer cesárea. Y después leí que también te sorprendió como que tan rápido te dieron de alta acá. Sí, sí, eso sí también me sorprendió. Tenía parto en hospital privado una noche y Ya. ya, Y dijeron, bueno, y yo así sangrando en la casa, porque yo justo acuerdo hablar con mi prima, de hecho ella vive en Azerbaiyán, pero allá la como sistema es un poco parecido a Ucrania y normalmente sí, y en hospital privado y en hospital público te van a dar mucho más noches, al menos 5 noches vas a estar allá. Sí, como que mientras estás recuperando, acostumbrando, te van a ayudar. Sí, aquí obviamente sí pudimos porque es como también ya entra el concepto de un hotel. Obviamente si quieres quedarte más, pues pagas una noche más y te quedas. Obviamente nosotros pudimos quedarnos más, pero yo pensaba, bueno, ya como que no estoy tan mala, o sea, ya vamos a casa, o sea, pero sí, en Ucrania te dan mucho más noches para que te recuperas bien, bien y ya después te regresas a casa. Después de una noche, no, ni de chiste te van a decir ya estás lista porque no estás, no estás lista. Sí, sí, eso estaba interesante también.
Antes hablamos un poco de como la educación, ¿no? De los 2 idiomas. Lo que también me encanta siempre preguntar es, ¿cómo cocinan? ¿Cocinan? Ajá, o sea, ¿cocinas tú o tu pareja? La persona que nos ayuda. Ah, okey. No, no, no. Entonces no hay comida ucraniana en casa. No, sí hay. Yo sé dónde comprar, por eso sí hay. Okey. Sí, sí. Entonces, tengo muy buenos contactos de las señoras ucranianas que cocinan muy bien, entonces compro compro Órale. Ah, comida. no, qué Sí, sí. qué Sí. práctico. Sí, no, antes sí, cuando estuvimos en casa, mi pareja hacía mucho carne asada, le gustaba y le queda espectacular. Y de repente me pudo como que hacer, no sé, quesadillas o huevos a la mexicana o tortas, como que a enseñar cómo se hace, obviamente cuando tenía más tiempo. Ahorita ya no tiene tanto tiempo y ya no tenemos por dónde hacer carne asada, tristemente. Pobrecito. Tengo una historia muy chistosa relacionada con eso y ya no cocina tanto. Obviamente yo cocino en fines de semana, pero durante la semana normalmente sí, gracias a Dios, tenemos las personas que nos ayudan, porque eso es imposible y llevar la casa y cocinar y niño y todo. Es que los dos trabajamos en casa y los dos comemos en casa diario. Okey, Sí, hombre. sí, no, ya no puedo. Ya. Y la historia chistosa que tenemos sobre carne asada, espero que nuestro, como dueño de nuestra depa no va a ver no va a ver este video. Bueno, tenemos un balcón, pero no es un balcón, es una broma. Es como, si yo me pongo a sentar en este balcón, mis como rodillas van a pegar, o sea, Las rejas, pues. la reja, ajá, de cristal. Y tenemos piso muy alto y este balcón es abierto. Entonces, si tú sales a este balcón, te puede dar bastante miedo. Yo ya me acostumbré con este balcón, de repente puedo salir, sentarme, pero sí, me pongo sentada así como en tipo en yoga y no hay espacio suficiente. Entonces, mi regio decidió que es muy buena idea hacer carne asada en este balcón. ¿Cómo no? Pues, claro. Sí, después te voy a mandar foto cómo se nos quebró el vidrio. Lo- No manches. pero lo más loco, Qué como que pánico, güey. él está haciendo, porque él, como su asador, es literalmente justo espacio que te da este balcón. Sí. Entonces, él prendió para hacer como que carne asada, está haciendo y yo estoy viendo que empieza a quebrar el vidrio y yo así, amor, párate, o sea, ya está quebrando. Y bueno, o sea, como ¿Por el que, calor o? claro, bueno, yo creo que también en teoría no debería pasar eso por tema. Yo siento que también cuando construyeron DEPA, a lo mejor escogieron material no correcto, porque no debería de pasar eso Ya. con vidrio, porque es vidrio de balcón. Y se empieza a quebrar y se estrelló y yo, ya, párate, ya, apágalo. Bueno, no puedo apagar, tengo que terminar mi carne. O sea, no me voy a apagar. Entonces, él no se apagó, le quedó espectacular último cortecito que comimos y ya después por nuestro costo cambiamos cristal. Muy bien. Sí, ya para de buen material, sí. No, sí, pues sí, güey. O sea, también el dueño, hay que, de la casa, ¿no? No manchen. O sea, usen materiales buenos. Se habla mucho de eso, ¿no? De que ya luego como tratan de ahorrar, por eso ya luego en el DF se caen muchos edificios, no sé qué. Ay, sí. ¿En Ucrania hay sismos? No. No, ¿verdad? Nosotros tampoco. Nunca en mi vida había vivido algo así en Alemania antes. Anastasia, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Me pueden encontrar como soy_Nastia con doble I en todas las redes sociales. Genial. Bueno, de todos modos, abajo en la descripción están todas las redes de Anastasia. Muchas gracias hoy por caerle, contar tu historia. Muchas gracias por dar chance, por invitar. De verdad, qué gusto conocerte, conocer todo el equipo. Muchas gracias. Oh, chingón, muchas gracias. Ya saben, mi banda, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y no culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, tschüss, agur, bye bye.